Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a abordar el tema de aprendizaje adaptativo y sus implicaciones en educación superior, ¿no? Para las universidades. Para ello nos acompañan dos académicos. En primer lugar, tenemos a la doctora Guadalupe Vadillo Bueno. Ella es psicóloga con maestría en educación del sobresaliente y doctorado en educación. Es diseñadora, asesora, tutora y coordinadora de diversos cursos en línea, particularmente en este tipo de cursos que se llaman cursos masivos abiertos en línea a través de la UNAM Coursera. Su curso, precisamente, Ser Más Creativos, tiene una matrícula de más de 180,000 participantes. Es profesora de la carrera de Psicología en la FES Iztacala de la UNAM. Ha recibido premios por su trayectoria en innovación educativa y es miembro fundador del Bachillerato a Distancia de la UNAM, del que actualmente es directora. Bienvenida, Lupita. Muchas gracias. Y también nos acompaña desde Monterrey el maestro Jorge Alfonso Rodríguez Tort. Él es ingeniero industrial y sistemas, especializado en logística internacional. Tiene una maestría en innovación y desarrollo empresarial por el Tecnológico de Monterrey. Ha recibido el premio de profesor inspirador otorgado por el mismo instituto y actualmente es director de servicios y consultoría del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey, en Monterrey, Nuevo León. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Melchor, y muchas gracias a la UNAM por la invitación. Pues sí, entonces, el término de aprendizaje adaptativo puede sonarle extraño a nuestra audiencia, aunque hay algunos autores, por aquí tengo una cita de un tecnólogo norteamericano pakistaní que se llama Oshman Rashid, que dijo que para el 2025 esperamos que todo el mundo sea completamente digital, ya no falta mucho, que los libros en papel sean una cosa del pasado y que la educación sea entregada a través de herramientas de evaluación basadas en analítica y plataformas de aprendizaje adaptativo. Pues, ¿qué quiere decir este término, Lupita? ¿De dónde viene y cuáles son algunas de sus implicaciones para empezar el diálogo? Pues viene de la necesidad de crear experiencias de aprendizaje que estén acordes a las características, motivaciones, formas de conducirse de los estudiantes. La idea, pues, no es nueva. Desde Skinner tenemos, por ejemplo, los textos programados, en donde uno va avanzando y de repente a partir de los resultados de evaluación nos dice, no, pues tú sáltate a la página 24 o tú regrésate a la página 12 para que consolides tal cuestión. Y entonces, estos primeros intentos, desde luego, son efectivos. Yo recuerdo, por ejemplo, personalmente haber estudiado estadística descriptiva de esa manera. Antes de tomar el curso en la universidad, me compré un par de libros justo de la UNAM y en un ratito entendí perfecto de qué se trataba. Vaya, es un sistema probadamente útil, no solo en lo personal, sino está muy documentado y hace que la experiencia de aprendizaje verdaderamente sea muy personal, que uno se sienta que está avanzando a su ritmo, de la manera que más conviene para las características individuales de cada quien. Y esto, pues, obviamente es útil y se ha ido mejorando muchísimo a partir de esas primeras ideas que se popularizaron en los años 70 del siglo pasado y que ahora, pues gracias a la tecnología, tenemos enormes posibilidades de hacer una experiencia personalizada maravillosa para cada uno de los decenas, cientos o miles de participantes en una experiencia de aprendizaje. Gracias, Lupita. Pues, Jorge, ¿qué agregarías a lo comentado? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice la maestra Guadalupe
y sobre todo verlo como desde dos puntos de vista. Tenemos la parte del estudiante y la parte de nosotros como profesor. Como estudiante, ves ese momento de el aprendizaje en tiempo real. Vas avanzando de acuerdo a tus conocimientos y lo que vas incorporando te va dando una ruta de aprendizaje. Y a nosotros como docentes, con el famoso tema ahorita del data science, toda esa información que podemos recapitular, recibir de nuestros alumnos, sus gustos, su forma de aprender, en qué momento lo hace, tiene que ver con esa parte de aprendizaje adaptativo, desde la perspectiva de en qué momento le damos ese conocimiento. Si se lo damos cuando esté en el gimnasio, en una cápsula de audio, si se lo damos por tarea en una película, si lo toma o lo recoge en un libro, en una lectura por la noche. Entonces, el aprendizaje adaptativo, como dice la maestra, es ese tema de tiempo real del estudiante, de cómo va avanzando, pero uno como docente también nos da esa perspectiva de en qué momento otorgamos o damos ese conocimiento a los alumnos. Así es, ya ves que, bueno, hablando de lo que comentaba Lupita de los 70s y toda esta cuestión del foco en los aspectos tecnológicos de inteligencia artificial, etcétera, para esto, pero también podríamos verlo desde la lente más amplia de aprendizaje personalizado, que es esta especie como de santo grial, ¿no? De que cada estudiante, como es diferente, tiene que seguir su propio camino. Y a eso muchas personas le llaman aprendizaje personalizado, y probablemente el aprendizaje adaptativo podría ser pues una forma de aprendizaje personalizado, y que actualmente, revisando las literaturas recientes, por ahí del año 2015, se pronosticaba que antes del 2025 ya esto iba a formar parte de la educación en todos lados, ¿no? Algo que, pues, ¿cómo ves, Lupita? ¿Cómo estamos en esa optimista predicción? Medio optimista, estoy de acuerdo. Yo creo que, la verdad, yo creo que casi todos los maestros tenemos ganas de que suceda eso en nuestras aulas, sean aulas físicas o en nuestro trabajo en línea. Lo que queremos es que pues cada estudiante esté en el pico de su motivación en todo momento, que esté verdaderamente interesado, que tenga todos los prerequisitos para entender lo que justo ahorita estamos trabajando, que se sienta retado por el contenido. En ese sentido de tener al estudiante siempre en su zona de desarrollo próximo, nunca frustrado porque ya lo vio, porque ya está harto de eso o porque ya lo domina, o tampoco porque realmente no tiene esa parte básica, esas premisas básicas para tener un buen dominio de lo que está estudiando. Entonces, bueno, yo creo que es algo que todos perseguimos desde el momento en que empezamos a ser maestros. Eh, y hay muchas soluciones sin tecnología o low-tech que hemos implementado. Yo me acuerdo que hace muchos años pues usábamos para los niños cuestiones como los learning centers, ¿no? Estos centros de aprendizaje en donde en cada esquinita del salón poníamos una tarea, una actividad en donde tenía pues instrucciones y recursos y demás. Y entonces yo el día anterior como maestra lo que hacía era clasificar para esta tarea qué niños estarían en el nivel muy alto, en el nivel muy bajo y en niveles intermedios. Y en función de eso les decía, a ver, les voy a repartir, ustedes son los verdes. Y los verdes a lo mejor eran el nivel muy bajo y entonces iban al lugarcito verde y trabajaban algo que tenía que ver con cosas de prerequisito muy sencillas. Los otros estaban en niveles intermedios y los altos pues iban a hacer un proyecto ya más elaborado. Y al final había una puesta en común. Pues esa es una forma sencilla, básica de hacer adaptación. No es totalmente efectiva en el sentido de que estamos trabajando más por subgrupos que por individuos. A esto se le llama pues modelos macroadaptativos, ¿no? En donde
adaptamos como a lo que en general el grupo tiene. Y poco a poco pues hemos transitado hacia lo microadaptativo, hacia la fineza de exacto cada uno de nosotros dónde estamos y hacia dónde vamos. Yo creo que en la medida en que los modelos que incorporan analíticas del aprendizaje y también inteligencia artificial sean cada vez más populares, va a ser muy fácil que como maestros nos adaptemos a aprovechar esta información y tengamos las posibilidades de diseñar, si somos, por ejemplo, desarrolladores de modelos de trabajo en línea, pues los materiales de acuerdo a esas posibilidades. Y si trabajamos en aula física, pues aprovecharemos también seguramente lo digital para poder administrar recursos de manera diferenciada y para lograr que el estudiante verdaderamente se sienta muy cómodo en cada momento. Muchas gracias, Lupita. Bueno, Jorge, en el siguiente bloque seguiremos contigo sobre estas cuestiones de la definición y cómo ves la situación actual, ¿no? Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos es que pasar del dicho al hecho a veces no es tan sencillo, sobre todo en países como el nuestro, donde tenemos esta enorme dependencia pues, de otros países y de otras, y sobre todo de las empresas de tecnología, que mucho del aprendizaje adaptativo que yo he visto en nuestro país ha sido porque pues, solicitan diferentes empresas, no voy a decir los nombres ahorita, de las que venden libros, que tienen una mercadotecnia impresionante de cómo están utilizando el aprendizaje adaptativo. Entonces, a continuación vamos a escuchar a unos especialistas sobre este tema, qué es para ellos el aprendizaje adaptativo y por qué debería ser considerado por las universidades. Bueno, hoy con la tecnología podemos ver que al utilizar la misma, el aprendizaje adaptativo se vuelve muy funcional porque puede dar una serie de datos estadísticos para ver en qué momento el alumno requiere un apoyo, un seguimiento, o en otro sentido puede dar algún otro recurso, tarea, etcétera, ¿no? Básicamente es una estrategia que utiliza la tecnología para poder apoyar de manera personalizada el aprendizaje de los estudiantes. Bueno, yo creo que hoy tenemos una gran oportunidad para usar la tecnología. Pudimos observar que con la pandemia algo que nos trajo es precisamente llevar a cabo la educación utilizando diferentes medios y precisamente pues el aprendizaje adaptativo al utilizar la tecnología pues nos ayuda a no tener tanto trabajo como maestros en este sentido. La educación se vuelve innovadora en este sentido y hay acciones precisamente que demandan esfuerzo por parte de los maestros y con la tecnología, bueno, puede ayudar a reforzar algún conocimiento específico del estudiante, dar alguna propuesta, dar alguna recomendación o simplemente que se nos envíe información como docentes para resarcir, por ejemplo, el aprendizaje con nuestros estudiantes, tener una sesión, se puede utilizar de diferentes maneras, ¿no? Las universidades o cualquier institución que utilice la tecnología o que pueda adecuarla al proceso de enseñanza y aprendizaje, pues es muy benéfica para el proceso de estudio o para el proceso de educación de nuestros usuarios, ¿no? El aprendizaje adaptativo es un método basado en la analítica del aprendizaje que permite individualizar la enseñanza a partir de la identificación de necesidades y preferencias de los estudiantes. Este análisis es posible gracias a la recolección de datos que se generan en ambientes o ecosistemas educativos virtuales a partir de la interacción que tienen los estudiantes con el entorno, es decir, con contenidos. Estos contenidos pueden ser videos, archivos PDF, hojas HTML interactivas, actividades, autoevaluaciones y otros más recursos. También se considera la interacción que tienen los alumnos con sus compañeros y profesores. Asimismo,
Es importante señalar que el análisis de los datos que se recaban con base en el desempeño del estudiante permite identificar cuáles son las necesidades educativas que tienen en ese momento para generar rutas de aprendizaje centradas en el estudiante. Considerando el crecimiento y la cobertura del sistema educativo mexicano en general, así como la diversidad de las instituciones de educación media superior, es necesario reflexionar en la heterogeneidad del estudiantado que ingresa a la educación superior. Por ello, el aprendizaje adaptativo toma en cuenta los antecedentes y conocimientos previos de los estudiantes e identifica las brechas teóricas conceptuales con la finalidad de proponer rutas formativas que le ayuden a cumplir con los objetivos educativos, puede ser de un curso en cuestión o de varios cursos. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM, platicando sobre aprendizaje adaptativo y sus implicaciones universitarias. Este concepto de aprendizaje adaptativo, en él convergen ciencias de la computación, inteligencia artificial, psicometría, psicología, educación, pedagogía y neurociencias. Y es un tema que se oye bastante en la mercadotecnia educativa, pero que los profesores y estudiantes, creo, es un sentir personal, que no están muy familiarizados con su esencia, sus ventajas y sus desventajas, porque además les mandamos una serie de mensajes mixtos, ¿no? A los profesores les decimos, aquí está un currículo, un plan de estudios, que generalmente son bastante estructurados y rígidos, que todos lo tienen que recibir ese plan de estudios y todos tienen que graduarse con una serie de habilidades, competencias, conocimientos, etcétera. Y a los estudiantes, también con frecuencia, les aplicamos exámenes o evaluaciones en los cuales también los exploramos a todos con el mismo rasero. Entonces, estos mensajes pueden, ahora sí que, confundir un poco a los usuarios. Pues, Jorge, ¿qué está ocurriendo actualmente en las universidades mexicanas con el aprendizaje adaptativo? ¿Y cuáles serían algunos de los pros y contras, tanto para estudiantes como para docentes? Claro que sí, Melchor. Mira, de hecho, de lo que platicas es correcto. El aprendizaje adaptativo tiene que ver con habilidades tecnológicas, con la parte de las analíticas de aprendizaje y el seguimiento personalizado. Entonces, al tomar estos 3 puntos, por ejemplo, desde la trinchera del Tecnológico de Monterrey, hemos tratado de implementar el aprendizaje adaptativo ahorita con el nuevo modelo TEC 21 y lo hemos desplegado, por ejemplo, en cursos de matemáticas de preparatoria, cursos de métodos estadísticos en profesional y algunos módulos para ciertas competencias. Bien lo comentaban hace un momento, todo esto se veía para un futuro y el COVID nos vino a cambiar y a acelerar las cosas, porque nos dimos cuenta que podemos hacer muchas cosas en pro de los estudiantes y utilizando, por ejemplo, la virtualidad. Sin embargo, el aprendizaje adaptativo requiere demasiada infraestructura en la parte tecnológica para ir soportando las bases y lo que se está haciendo. Hace unos 2 meses estuve en Panamá en un evento de educación patrocinado por una marca, donde me platicaron un sueño que me pareció muy interesante, porque Panamá como país, al ser pequeño, se da para un prototipaje de algo como esto, ¿no? Y el sueño viene en que el aprendizaje adaptativo podría venir desde la facilidad de poder manejar nuestros documentos. Ellos lo que me planteaban es que podían subir su información a un espacio y esa información podía ser checado por los demás, como pasa en Europa. Subes tu acta de nacimiento y no tienes que estar llevando copia y copia y copia cada que tienes un trámite. Entonces, en el aprendizaje adaptativo sería lo mismo. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Sabes qué? Yo quiero llegar a ser ingeniero industrial, pero con especialidad en petroquímica. Bueno, durante tu aprendizaje adaptativo tienes que tomar estos cursos, tienes que ir aprendiendo esto, te va a tardar tanto tiempo y lo puedes hacer. Lo que estamos haciendo en estos ejercicios en el TEC es tratar de ayudar al estudiante en este tema de aprendizaje adaptativo en su carrera en el modelo TEC 21. Entran a un área donde tienen un abanico de posibilidades, pero no tienen que escoger desde el principio lo que quieren ser o quieren terminar de ser. Entonces, entran a un área, estudian toda la parte de ingeniería como base
y luego ya deciden cuál sería el siguiente paso, hacia qué área más concreta me quiero enfocar, y luego ya al final mi especialidad. Entonces logras perfiles con temas muy diferentes y lo vivimos día a día. Yo soy ingeniero industrial, me especialicé en logística, me puse de maestría en innovación y todos mis diplomados, títulos y todo lo demás nobiliario, por decirlo así, ha sido de educación y me dedico 100% a la parte de educación. Entonces, ya es el perfil de lo que queremos llegar a ser. Te puedo comentar que desde el TEC, con el modelo TEC 21, es lo que estamos haciendo como ejercicio de aprendizaje adaptativo. Pero como lo comentaste un momento, la parte tecnológica es lo que más se llega a complicar porque necesitas respaldar mucha información y saber mucha información de cada usuario. Y pensar que tenemos 90,000 alumnos, pues es como un poco más complicado. Ahora imagínate la UNAM con el mundo de personas que tiene y todavía genera un perfil que puedas ir adaptando. Entonces, creo que eso es algo que nos detiene y es la infraestructura tecnológica. Gracias, Jorge. Lupita. Yo creo que hay diferentes avances, hay estos esfuerzos de tener la posibilidad de que flexiblemente el estudiante tenga una trayectoria, como nos decía el maestro, y hay otros que involucran pues mucha tecnología y otros, como decía antes, poca tecnología. A mí me gustaría compartirles lo que hemos hecho en el pasado en el bachillerato a distancia de la UNAM y lo que estamos trabajando para hacer ya muy próximamente en ese mismo programa. Lo que hemos hecho es que ya tenemos diversas asignaturas en donde trabajamos con una evaluación de conocimientos previos a lo que se va a ver en la semana correspondiente. De tal manera que al iniciar la semana, el estudiante cuenta con pues una medición muy rápida, ¿no? Un check-up académico de cómo anda en aquello que va a ver, ¿no? En los prerequisitos de lo que va a ver. Y tenemos tres posibles resultados. Uno es que tenga el perfil exactamente o muy parecido a lo que estábamos esperando y que entra entonces a algo que llamamos trayectoria plata, que es lo esperado, lo que está en el programa de estudios, lo toma sin ningún problema. Pero también tenemos estudiantes que por diversas circunstancias pues no tienen la posibilidad de tener todos los prerequisitos, hay algunos valles que podrían impedir la consolidación de su aprendizaje. Y en esos casos lo que hacemos es darles una trayectoria que llamamos bronce, sin que se den cuenta, sin nada. La siguiente pantalla los lleva a una serie de ejercicios, de actividades, de contenidos que resuelven esos valles y que hacen que tengan un perfil muy aceptable para tomar la trayectoria plata. Y una vez que terminan y demuestran dominio en eso, pasan a la plata sin darse cuenta todavía de que tienen una trayectoria como muy específica para ellos. Y también tenemos a los estudiantes sobresalientes que por alguna razón, porque tenían interés en ese tema en especial, porque sus papás se dedican a eso y tienen pues mucha cultura en ese sentido, por lo que ustedes quieran, saben mucho del asunto. Y entonces se sentirían absolutamente frustrados de tener que volver a ver y hacer ejercicios de cosas que ya dominan. Entonces a ellos les damos una actividad de aprendizaje superior, que se parece a lo que en otros países se llaman cursos de posicionamiento avanzado, los cursos AP, por ejemplo, en Estados Unidos. Y entonces trabajamos con un proyecto que se parece más a universidad que a bachillerato, aunque estemos en nivel bachillerato. Y entonces hacen ese proyecto a lo largo de la semana, todos, sean bronce, plata u oro, van a pasar por la evaluación final que corresponde a la semana. Si es un proyecto, si es un examencito, lo que sea que corresponda a eso, todos lo pasan para asegurar que van como avanzando y estamos certificando lo mismo para todos. Pero la experiencia de aprendizaje fue realmente distinta para esos tres grupos. Eso es lo que hacemos hasta ahorita. Si me permiten, en este momento o en otro, cuento el sueño que viene después. Bueno, sí, en el siguiente bloque es que me pongo en los zapatos del profesor, llamémosle
normal, que tiene su vida profesional, su vida personal, complicado todo por la pandemia, y que tiene un montón de estudiantes. En la universidad, en la UNAM, los profesores de bachillerato presencial tienen en promedio 5 grupos y cada grupo como de 60 estudiantes. Entonces, y en licenciatura, los grupos son como de 40 personas y en promedio cada profesor tiene 2 o 3 grupos. Entonces, el profesor que quiere darle atención personalizada a cada estudiante se ve a veces rebasado porque son muchos, ¿no? Y como ya comentó Jorge, la tecnología y los avances que ha habido en los últimos años, pues deben de ayudar a que este proceso sea más sencillo. Pero al final del día se requiere familiaridad con las plataformas, que el profesor esté como consciente de que algo está ocurriendo, ¿no? Porque no pretendemos que un profesor sea experto en inteligencia artificial o en sistemas, pero sí debe de saber que la plataforma de educación a distancia o educación mixta, como estamos viviendo en la actualidad, en la etapa pandémica, haya un montón de datos viajando por todos lados con una serie de implicaciones legales, de privacidad de datos, etcétera. Y que además, si el profesor no participa en el diseño de las actividades para lograr las metas educativas, en los mecanismos de evaluación, puede sentirse como aislado, ¿no? Y los estudiantes, ellos creo que en este punto de vista no se van a poner a estudiar estas cosas de aprendizaje adaptativo en términos de sus aspectos conceptuales, pero lo viven y se les puede hacer más fácil o que ocupen menos tiempo y de sentirse mejor con este tipo de cursos. Pues, ¿algún comentario sobre estos puntos, Jorge, del tiempo, el costo y los retos para estudiantes y profesores? Sí, digo, lo comentábamos un momento, o sea, el reto tecnológico y de infraestructura es complicado. Y sí, como profesor, muchas veces tu objetivo principal es que el alumno aprenda. Y hacemos mil y un cosas. Recuerdo yo también, ya ves que cuando empecé de profesor, hace, pues ya son 9 años, o sea, salí de la carrera, empecé como profesor y recuerdo que empecé a escuchar mucho lo de, es que hay alumnos que aprenden por movimiento, alumnos que aprenden por lectura, aprenden por audio. Y me tienes generando contenido de la materia por distintos enfoques, porque yo quería que todos aprendieran lo que estaba tratando de enseñar. Había, hasta la fecha, hay veces que me cuesta mucho trabajo expresar, dice mi esposa que mi cabeza gira más rápido que mi boca, entonces como que traigo las ideas muy rápidas y no las puedo soltar, y en clase así acomodaba, o sea, manejaba esas partes, y los ejercicios, por ejemplo, que hace la maestra Guadalupe en las materias, creo que son los primeros pasos que podemos ir aplicando como profesores de manera ya directa en los alumnos, y ir acomodando poco a poco para llegar a hacer un aprendizaje adaptativo real. Yo creo que vamos en buen camino, pero sí lo veo en un tema no muy cercano, sobre todo por la parte de infraestructura. Gracias, Jorge. Bueno, Lupita, en el siguiente bloque seguiremos contigo, porque el tema obviamente da para mucho, ¿no? A continuación vamos a pasar a una pausa y los invitamos a contactarnos a través de los sitios virtuales que aparecen en pantalla. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM, platicando sobre aprendizaje adaptativo. Como les he dicho en otros programas, soy médico y pensando en la analogía de la medicina con la educación, esta parte en que estamos mentalizados para estar diagnosticando y dar tratamiento, pero aprendemos medicina con libros de texto, la anatomía, la fisiología, etcétera, del ser humano estándar, y después tenemos que atender pacientes, y en el caso de la educación, estudiantes, que son de chile, dulce y manteca, ¿no? Desde todos los puntos de vista, desde el genético, social, afectivo, etcétera. ¿Cómo hacerle para que las universidades propicien
que uno pensaría ahorita que con la pandemia este proceso de adopción generalizada del aprendizaje adaptativo hubiera sido más rápido. ¿Cómo hacerle para que esto sea más fluido en términos de las universidades, de la sociedad e inclusive de la industria, las empresas que se dedican a esto? Lupita. Yo creo que si nos vamos como a la parte esencial del sistema educativo, que es los grupos atendidos por docentes, los docentes ya tienen muchas soluciones para los diferentes niveles de dominio que exhiben sus estudiantes. Típicamente, y digo, estoy hablando obviamente de los maestros motivados que tienen una vocación y que como a nosotros pues nos encanta dar clase y esta es nuestra vida. Pues esos docentes ya le pensaron, usaron noches de su vida y minutos y horas para definir, bueno, cuando les falla esto, pues yo lo que tengo que hacer es darles esto, que puede ser un soporte en un PDF, puede ser videos, pueden ser ejercicios, puede ser una asesoría, en fin, ya tiene definidos un montón de cosas. Ahorita con la pandemia, ese bagaje de recursos que tiene cada maestro se ha amplificado muchísimo y ahora tiene ya no un bagaje, sino un tesoro de recursos. Han ido acumulando todo mundo y además sucede que pues el amigo les presta, se comparten, los grupos de redes profesionales que hay de docentes, pues comparten materiales, en fin, la cosa es que ya tenemos mucho de dónde trabajar. Entonces, yo pienso que lo que falta sobre todo para el maestro de aula física, es que absolutamente todo el mundo tenga un aula de acompañamiento, un curso de acompañamiento, en donde se tenga previsto el sílabus, lo que se va a hacer a lo largo del curso, pero también los apoyos multinivel para cada caso, para cada momento del curso. De tal manera que eso que yo ya tengo, lo único que falta es que lo organice, de manera que sea muy fácil decirle a mi alumno que tiene tal nota o que en la discusión en clase exhibió alguna falla en la comprensión, alguna premisa falsa que está obstaculizando su avance, que yo le pueda decir, ¿sabes qué? Tengo la solución perfecta para este detallito que es una piedrita en tu zapato y darle el URL correspondiente. Entonces, es una manera muy sencilla de adaptarnos y de hacer que esta experiencia de aprendizaje del estudiante sea maravillosa. Entonces, pienso que la cosa no es tan complicada porque materiales ya los buenos maestros tienen todo lo que necesitan. Claro, hay que actualizarlo día a día, etcétera, pero vaya, ese es el enriquecimiento que siempre hacemos todos. Lo básico lo tenemos para los diferentes niveles. La cosa es tenerlo organizado para que tanto el estudiante como nosotros nos sintamos cómodos, nos sintamos en control de la situación y la experiencia sea agradable, relajada, no llena de estrés, no, ¿y ahora qué voy a hacer? Tengo que buscar material, este niño no tiene nada, ya está todo, ya está empaquetado. Gracias, Lupita. Jorge, pues, ¿cómo ves el panorama de las universidades? Fíjate que me encanta lo que dijo Lupita. En parte como profesores creo que, y de hecho lo haces cuando, como dices, cuando te gusta, lo traes ya en automático. Yo también traía así recursos, todo para los alumnos diferentes dependiendo del problema que iba viendo, que venía con esa parte de aprendizaje adaptativo. Yo veo ahorita para las universidades aquí en México, ese ejercicio que dijo Lupita, creo que es perfecto. O sea, el cómo el profesor tiene ese sílabus estructurado antes de su clase, donde dice, durante esta semana vamos a ver esto y estos son los enlaces dependiendo del tipo de estudiante que me llegue, porque cada vez son diferentes. Y yo siento que el aprendizaje adaptativo va a llegar al punto en que se va a hacer sí o sí por la demanda del tipo de alumno que tenemos. Los centennials ya nos piden más. Yo soy millennial y se quejaban de mí y ahora vienen los centennials y ahora se van a quejar de ellos, ¿no? Entonces, el centennial ya te pide cierto tipo de cosas, cierto tipo de información y entonces va a ir apretando para generar ese aprendizaje adaptativo. Ya te cuestionan, profesor, es que ¿por qué me enseña eso si no me va a servir? Entonces tienes que decir, mira, te va a servir por esto, esto y esto.
te va a servir por aquello. Yo lo veo en una estructura un poco más sencilla en la parte privada porque podemos experimentar. En el público es más difícil porque necesitas ver la parte financiera, el poder acomodar, darle el servicio a distintas escuelas. Hay escuelas que puedes experimentar, otras que no te dejarían. Entonces, siento que esa es una parte complicada, la parte económica y tecnológica, pero por la parte del profesor y la parte de utilizar las tendencias y las tecnologías que tenemos al alcance, creo que podemos arrancar dando pues un curso de acompañamiento de aprendizaje adaptativo a profesores de distintas áreas para poderlo aplicar ya, ¿no? Entonces, esos son como los dos puntos, económico y la parte de metodología. Gracias, Jorge. Y es que uno piensa que ahorita con la disrupción causada por la pandemia, es una oportunidad dorada para, ahora sí que como decimos, remangarnos las camisas y volver a ver nuestros planes de estudio con nuevos ojos, ¿no? Porque al final del día, una de las cosas tal vez más importantes que podrían lograrse sería tener esta visión como sistémica, pues, de todo el proceso en el cual todos los elementos del sistema, como son los profesores, pero también los diseñadores instruccionales, como son las personas que tienen que ver con los planes y programas de estudio, las personas que tienen que ver con exámenes y evaluaciones tanto sumativas como formativas, y las personas que tienen que ver con el apoyo técnico de las plataformas en línea que ahorita todos hemos utilizado, y que una de las consecuencias de la pandemia es que, pues como ya dijo Lupita, todos los profesores, por lo menos ahorita en la UNAM, el 100% de los profesores tienen un espacio virtual de aprendizaje que antes no lo tenían, ¿no? Y nos hemos familiarizado con ello y tenemos todos los retos imaginables en términos de gobernanza de datos y de acceso a los mismos y de esta cuestión fina de analítica del aprendizaje y del uso de algoritmos de inteligencia artificial para que el proceso sea lo más personalizado posible. ¿Cómo ven este aspecto del desarrollo de recursos? ¿Por qué un profesor no va a escribir un algoritmo de inteligencia artificial para que sus estudiantes vayan por tal o cual camino de su espacio virtual de aprendizaje? ¿Cómo conciliar la cuestión pública y de acceso abierto a estos algoritmos o código de programación con el paradigma empresarial de cobrar por el servicio y de secretos industriales? Lupita, ¿algún comentario sobre ese? Sí, justo tiene que ver con el sueño del que les platicábamos. Hace unos pocos años tuvimos un proyecto que en la UNAM se llama PAPIME, en donde hicimos una recopilación, un estado del arte sobre sistemas de tutoría inteligente, porque nos interesaba mucho tener un apoyo para nuestros tutores y nuestros asesores en línea del bachillerato a distancia. Nuestra idea es que sea absolutamente abierto, desde luego para toda la UNAM, pero también para cualquier otra institución que desee utilizarlo. Y justamente lo que hace es trabajar con analíticas de aprendizaje que permiten identificar características del estudiante, características de la pedagogía del programa, e ir alineando como la parte circunstancial, la parte emocional, la parte motivacional, con lo que está previsto que haga en su trayectoria educativa el estudiante. Nuestra idea es que sea un acompañante que sirva tanto a los estudiantes directamente, pero también, como decía el maestro, a los asesores y a los tutores para conocer mejor al estudiante. Nosotros, nuestro sistema de tutoría, ahora la llamamos entre tutoría y consejería, es un sistema que implica conocer muchísimo al estudiante. Nuestros tutores y consejeros lo que hacen es que cada día se fijan mucho en 10 alumnos. Y entonces identifican fortalezas, áreas de oportunidad, tipo de intervenciones que ha sido útil y todo lo van registrando. De tal manera que periódicamente tenemos informes personalizados de cada estudiante que compartimos con el asesor
de la nueva asignatura. Nosotros tenemos una asignatura a la vez. Entonces, para que rápidamente conozca todo, en una hojita, hojita y media, tiene una radiografía de cada estudiante. Pero esto se va a ver nutrido por todo lo que la analítica del aprendizaje nos va a aportar y nos va a permitir hacer predicciones de éxito, determinación, de qué tiene que hacer para resolver, y no solamente hacer lo que está haciendo el consejero, que es aportar información, sino también hacer recomendaciones en todo momento en donde el ITS te pueda decir, yo creo que te urge ahorita en este momento ver la pantalla 24 o leer esto o ver este video. Y eso, pues nosotros creemos que va a ser mucho más efectivo, mucho más productivo todo el entorno de aprendizaje. Así es, Lupita, muchas gracias. Bueno, estamos en el tiempo de este bloque. A continuación, vamos a escuchar a un especialista sobre cuál cree que es el futuro del aprendizaje adaptativo como herramienta y cómo enfrentar las realidades individuales tanto de docentes como de estudiantes. Bien, yo te diría, para hablar del futuro, es importante poner en contexto que el aprendizaje adaptativo actualmente ya usa algoritmos de inteligencia artificial que ajustan el contenido educativo con base al estilo y ritmo de aprendizaje de cada estudiante. Es decir, en función de los aciertos, reacciones y confianza del usuario frente a las evaluaciones que miden el nivel de conocimiento, la inteligencia artificial detecta patrones y responden en tiempo real con instrucciones, revisiones e intervenciones según las necesidades y habilidades únicas de cada estudiante. En el ecosistema de la educación ya existen soluciones de tecnología de aprendizaje adaptativo para la enseñanza de las ciencias exactas como las matemáticas y smartbooks o libros inteligentes de cualquier disciplina, cuyo mecanismo es muy parecido al GPS. Le marcan al estudiante una ruta personalizada que debe de seguir para ampliar su conocimiento y dominar la materia. Las universidades, por su parte, también están implementando el aprendizaje adaptativo en sus cursos propedéuticos para emparejar el nivel de conocimiento de los estudiantes en el primer semestre de la carrera. También lo están utilizando en sus talleres de fortalecimiento al egreso para que los alumnos de los últimos semestres obtengan una mayor puntuación en las evaluaciones del Ceneval. Cabe señalar que ya existen cursos de aprendizaje adaptativo que le ayudan a los estudiantes de medicina para estar mejor preparados en el examen nacional de aspirantes a residencias médicas, el cual cabe señalar que de 40,000 estudiantes solo son aceptados 10,000. Si bien el aprendizaje adaptativo se aleja de los métodos de enseñanza tradicionales, gracias al punto de inflexión generado por la pandemia, que aceleró la implementación y uso de la tecnología educativa por parte de los docentes, pensando en un futuro a corto plazo, los profesores, autoridades académicas y padres de familia impulsarán que el aprendizaje adaptativo pronto se convierta en una herramienta de uso obligatorio como parte de los servicios que brindan los centros e instituciones educativas, donde los cursos estarán ajustados de acuerdo con las necesidades únicas de cada estudiante. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM, platicando sobre aprendizaje adaptativo y las universidades. Cada vez existe mayor cantidad de, llamémosle, evidencia académica, científica, de que el aprendizaje adaptativo en su concepto moderno funciona, que hace que el estudiantado repruebe menos, que falle menos los cursos, que aprovechen mejor el tiempo y que terminen más las actividades educativas en las que están. Sin embargo, como ya comentamos, hay una serie de retos, el rol de la industria, el rol de los riesgos que puede tener este proceso. Pues yo les preguntaría, Jorge, ¿cómo ves, siguiendo la línea del bloque anterior, el rol de la industria y algunos de los retos y riesgos que pudieras ver en aprendizaje adaptativo? Mira, sin duda, el que encuentra la solución y digamos que la innovación conlleva
un revenue o una parte económica, ¿no? Entonces, es muy complicado cuando poder encontrar esa apertura como lo maneja la maestra Guadalupe, que están buscando de crear entre todos este algoritmo que pueda funcionar para el que lo que desee usar, ¿no? Acá en el TEC tenemos ya distintos laboratorios que están armando el tipo de algoritmo que se necesita para temas, por ejemplo, de lifelong learning y en la parte de aprendizaje. Hemos hecho algunas adaptaciones con chatbots, por ejemplo, con credenciales alternativas, que ya son después de un título profesional en la parte de MOOCs y bootcamps, donde se hace este aprendizaje adaptativo, pero yo creo que lo complicado en la industria es poder obtener algo que podamos, digamos, comercializar de manera, pues, o a bajo costo o gratuita. Y en la parte de dificultades o problemas que le veo a este ejercicio es el tema de que la inmediatez. Caemos mucho las nuevas generaciones en esa necesidad de inmediatez. Y me refiero, por ejemplo, a los cambios tecnológicos. Si ya me toca cambiar el iPhone, porque ya pasaron 6 meses y ya me toca el nuevo iPhone. Entonces, yo creo que ese podría ser un problema que podamos recibir a corto plazo en el aprendizaje adaptativo, que viene con la inmediatez de lo que los alumnos y ahora sí que los chavos quieren ahorita, ¿no? El tema de el ya, 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 y no me quiero esperar, sino lo quiero de momento. Entonces, si generamos ese aprendizaje personalizado, puede ser una ola de demanda más grande de la que podemos dar y tal vez no sea lo que él requiera y se vaya a ir retrocediendo, repito, por el tema de inmediatez. Creo que ese es como un reto fuerte que tiene el aprendizaje adaptativo. Así es, ¿no? Y luego además de que es difícil, es uno de los grandes retos del ser humano, el saber sinceramente qué es lo que uno necesita versus lo que realmente uno necesita comparado con la percepción de lo que uno necesita. Pues, Lupita, ¿algún comentario sobre estas aristas? Gracias. Sí, yo pensaría que en este momento ya podemos usar herramientas que tenemos a nuestro alcance. Por ejemplo, quienes ya trabajan en una plataforma, pues tienen acceso a las analíticas de aprendizaje de su curso y pueden ver, por ejemplo, en términos de asistencia o de cumplimiento de las actividades, gráficas que indican en dónde se mantiene, en dónde se incrementa el interés y en dónde baja. Y esa inspección visual que nos toma de verdad apenas unos segundos o unos minutos, nos permite tomar decisiones muy importantes sobre nuestra docencia. ¿Qué debo hacer? ¿Qué pasó allí? ¿Cómo fue esa sesión? ¿Cómo es ese material? ¿Qué hizo que cayera de repente la motivación o el interés o la asiduidad o la adherencia al curso? Entonces yo creo que ahorita estamos en una etapa perfecta para hacer una especie como de propedéutico personal de manejo de las analíticas del aprendizaje de los cursos que nosotros tenemos de una manera tranquila, sin presión de nadie, simplemente por explorar. Y nos vamos a dar cuenta de la riqueza impresionante que nos da analizar esos datos. Son datos que si nosotros los tuviéramos que llevar a mano, bueno, nos llevaría una barbaridad de tiempo, sería latosísimo. Y ahí están en la plataforma sentados esperándonos a que lleguemos a aprovecharlos. Entonces yo creo que ese primer paso lo deberíamos dar, porque lo que sigue es que vamos a tener pronto muchos sistemas como el que nosotros estamos creando, muy a la mano y que pues nos van a ser de una enorme utilidad. Y entonces más nos vale pues estar como aprovechando desde ahorita todos los beneficios que tiene para hacer unas truchas ya que llegue la ola grande, ya con inteligencia artificial, ya mucho más elaborado, ¿no? El proyecto, de manera que tengamos muchas decisiones fáciles de tomar. Para hacer que de verdad las experiencias de aprendizaje sean impactantes, generen aprendizajes muy sólidos, muy refractarios al olvido. Gracias. Sí,
tratar también de que los profesores, el cuerpo docente sea un aliado, porque luego está esta percepción errónea de los profesores cuando ven las cajas negras de inteligencia artificial, de que pues no lo entienden o lo ven como una amenaza y un potencial reemplazo. Entonces, como ven, esto lo hemos discutido en otros episodios de la tertulia, el uso de la inteligencia artificial en educación, pero siempre la recomendación es que los docentes sean aliados en el proceso y alguien que no tengamos que convencer, sino que se convenzan ellos mismos, en lugar de que después los tengamos, como dicen algunos, que vencer esa resistencia. Pues les pediría, Jorge, algunas reflexiones finales, recomendaciones después de todo lo que hemos discutido en el programa para nuestra audiencia. Bueno, yo cerraría con, digamos, algunas ventajas del aprendizaje adaptativo que puedo recapitular. Vimos que es un aprendizaje personalizado, individual. Es una manera más rápida de avanzar en el aprendizaje porque va enfocado a lo que estás buscando. Ofrece esas respuestas inmediatas para adaptar las actividades que realizas para obtener esa información. Fomenta esa motivación de aprender a los alumnos porque los vuelve los protagonistas del aprendizaje. Y también vemos que puede ser un tema no de preocupación, sino de detalle, de tomar en cuenta el ejercicio de la inmediatez, ¿no? De qué es lo que todos los seres humanos tenemos ahorita. Creo que esa es como que mi reflexión principal y también la dificultad económica y tecnológica que necesitamos para hacer un aprendizaje adaptativo, pues para impactar a nuestros miles de millones de estudiantes que tenemos en México y pues ahora sí que en el mundo. Muchas gracias, Jorge. Pues Lupita, algunas reflexiones finales, conclusiones. Yo creo que nos ha tocado vivir una etapa de enormes posibilidades y es como muy emocionante ser maestro actualmente. Tenemos desde luego muchos desafíos. La pandemia pues nos puso en una situación de reto constante, ¿no? Para solucionar cuestiones, para atender aspectos socioemocionales muy difíciles en la vida de nuestros estudiantes. En fin, hemos estado sujetos a muchos desafíos y hemos aprendido un montón. Y nos hemos dado cuenta de que la tecnología está ahí para ayudarnos y que tenemos muchos recursos que ya usamos. Quienes tienen miedo a la inteligencia artificial, pues deben contestar la pregunta: ¿qué nunca has platicado con Siri? ¿Nunca te han atendido en una llamada telefónica usando inteligencia artificial? Ya lo usamos, o sea, ya está en nuestras vidas. No hay nada que tenerle miedo, es cosa de aprovechar las ventajas que nos da. Y yo creo que estas posibilidades que muy pronto tendremos prácticamente todos los docentes de utilizar aprendizaje adaptativo, estoy segura de que redundarán en muchas ventajas para cada uno de los estudiantes, para que se sientan atendidos en sus necesidades especiales. Yo soy de la idea de que todos los aprendices tenemos necesidades especiales, todos somos distintos y todos carecemos de algo y somos buenos en otra cosa. Bueno, para cada quien en especial hay una respuesta educativa y gran parte de las soluciones están en este tipo de aprendizajes. Así es, sí. Y ahora que hemos vivido en la pandemia, es que la palabra adaptativo, adaptación, pues forma parte de la esencia de la vida misma, ¿no? Y cosas que antes de la pandemia pensábamos imposibles, pues nos hemos adaptado como personas. Y no digamos el virus, ya el virus se está adaptando también a lo que hacemos los seres humanos y está generando todas estas variantes que nos traen de cabeza, ¿no? Entonces, sí queremos educación adaptativa y debemos de ser docentes adaptativos, yo postularía. Pues les agradezco muchísimo, Jorge, Lupita, por sus comentarios. Ha sido un placer escucharlos y el tema da para mucho. Seguiremos platicando sobre esto. Muchas gracias, Jorge.
Gracias, Melchor, por la invitación. Lupita, muchísimas gracias. Gracias, al contrario, muchas gracias. Quisiera terminar el programa con una frase de George Bernard Shaw que dice: el hombre razonable se adapta al mundo, el irracional persiste en tratar de adaptar el mundo a sí mismo. Por lo tanto, todo progreso depende del hombre irrazonable. Muchísimas gracias por su atención y nos veremos en la siguiente tertulia.